deficiencia del factor 10, ¿no? O deficiencias combinadas de la vía intrínseca y extrínseca. También la enfermedad hepática, cuando es muy profunda, puede prolongar TP y TTP. Esta enfermedad de aquí dice DIC, nosotros lo conocemos como CIT, coagulación intravascular diseminada. En la coagulación intravascular diseminada se prolongan ambos. Vamos a ver por qué posteriormente. En dosis supraterapéuticas de heparina o warfarina también pueden llegar a prolongarse ambos, si la dosis es muy extrema, ¿no? Sin embargo, la warfarina se asocia más a prolongación de TP y heparina TTP. Ahora, cuando se combinan el uso de warfarina y heparina, obviamente se espera también que ambos tiempos se prolonguen. Cuando se usa inhibidores directos de trombina, ¿no? Inhibidor de protrombina, fibrinógeno, factor 5 o 10. Entonces esas son las causas. Lo importante de recordar aquí es que la prolongación del TP y del TTP tienen unas causas propias, ¿no? Y esto de acá, por lo menos la parte central de este cuadro, es totalmente memorizable. Tienen que memorizar todo esto, ¿no? Muy bien. Pregunta 8. ¿La deficiencia de cuál de los siguientes factores o de cuál del siguiente factor prolonga el TTPA y ocasiona una tendencia hemorrágica? Quininógeno de alto peso molecular, precalicreína, factor 13, factor 10 o factor 11. Factor 11, ¿no? Si ustedes recuerdan aquí, el factor 11 está en la vía intrínseca, ¿no? 12, 11, 9. 12, 11, 9, la vía intrínseca. 12, 11 y 9. Entonces el factor 11 prolonga el TTPA. Su deficiencia, ¿no? La deficiencia del factor 11. El factor 10 también puede prolongar el TTPA, la deficiencia de este factor. Sin embargo, necesitaríamos que esté prolongado también el TP, ¿no? El tiempo de protrombina. Bueno, aquí están los resultados del laboratorio de screening en deficiencias de factores de coagulación. Aquí tenemos la deficiencia desde el 1, 2, del 5, que es el factor de Leydig, el 7, el 8, 9, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia y qué es lo que suelen causar? Por ejemplo, aquí el que es más raro es la deficiencia del tipo 2 de la protrombina y la deficiencia de fibrinógeno. ¿Cuál es el tipo de deficiencia más frecuente entre todos los que tenemos acá, ¿no? La deficiencia del factor, ¿dónde está? El 8 dice 1 en 5000 y el 10 dice 1 en 500.000, ¿no? Más o menos la deficiencia de factor 8 parece ser uno de los más frecuentes, por lo menos acá en esa tabla, ¿no? Y lo que causan, pues, ¿no? Elevación, prolongación del TP o del TTP. Muy bien. Como decía la pregunta, la deficiencia del factor 11, ¿no? Causa la elevación del TTP. La del 9 también causa la elevación del TTP. Bueno, ahora vamos a hablar de hemofilias A y B. Tanto la hemofilia A y la hemofilia B son el resultado de la deficiencia de estos dos factores. En el caso de la hemofilia A, la deficiencia es la del factor 8, y en el caso de la hemofilia B, la deficiencia es del factor 9 de la coagulación, lo cual conduce a incrementado riesgo de sangrados espontáneos. Ambos tipos de hemofilia, tanto la A y la B, son enfermedades ligadas de manera recesiva al cromosoma X. O sea, son enfermedades que están ligadas a este cromosoma. ¿Qué quiere decir eso? Los varones normalmente tenemos en nuestros cromosomas sexuales un XY, las mujeres son XX, ¿verdad? Entonces las mujeres tienen dos cromosomas X. Si uno de los cromosomas X está alterado y está ausente los genes que producen factor 8 o 9, la mujer tiene el otro cromosoma para poder reemplazarlo, ¿no? Y no suele sufrir de hemofilia. En cambio, los varones, si heredamos el cromosoma X que tiene la falla para la producción de esos factores, no tenemos otro cromosoma X. Es por eso que los varones sufren la enfermedad y las mujeres lo transmiten. Así se llama, así se habla en la hemofilia, ¿no? En el caso de la hemofilia, entonces decimos, los varones sufren la enfermedad y las mujeres lo transmiten a sus hijos, ¿no? O lo transmiten en general a su descendencia.
Es como el matrimonio, ¿no? Son las mujeres las que lo transmiten y los varones los que lo sufren. Muy bien. Entonces lo que les dije, las mujeres al tener 2 cromosomas X no tienen la enfermedad, pero lo transmiten a los hijos varones, quienes son los que la padecen. La hemofilia A es 6 veces más frecuente que la hemofilia del tipo B. Como vimos en el cuadro anterior, el factor 8 es mucho más frecuente su deficiencia que la del factor 9, ¿no? Por lo tanto, la hemofilia es aproximadamente 6 veces más frecuente que la hemofilia de tipo B. Bien, y esto es lo que causan ambos tipos de hemofilia. Van a causar sangrados, pero se caracteriza por el sangrado dentro de las articulaciones, lo que se llama hemartrosis, ¿no? En general, las 2 hemofilias van a causar sangrados en los tejidos profundos, entre los músculos, dentro de los músculos, en las articulaciones, en el retroperitoneo, etcétera. Es la predisposición. Entonces, la marca es la hemartrosis. Si nos están hablando de hemartrosis, casi siempre estamos pensando en hemofilias. Y estas hemartrosis nos dan cuando sangra, pues una rodilla, principalmente en la rodilla sangra, ¿no? Pero puede sangrar en cualquier articulación, más grande, inflamada, roja, caliente, como si fuera una artritis. Y con el tiempo se va dañando la rodilla y puede terminar en una artrosis, ¿no? Como en este caso de acá. En una artrosis y hasta pueden terminar en reemplazo total de rodilla por una prótesis los pacientes. Muy bien. Pregunta, ¿la hemartrosis aparece con más frecuencia en qué? ¿En qué tipo de enfermedades? Hemofilias dijimos, ¿no? Aquí dice, la A dice deficiencia de quininógeno de alto peso molecular, no. B, la tromboastenia de Glanzmann, no. C, la hemofilia tipo A. D, la PTI. O E, el síndrome hemolítico urémico. Entonces la respuesta ya está cantadita, es la hemofilia tipo A. ¿No? La PTI, que es púrpura trombocitopénica inmune o idiopática, ¿no? Se caracteriza más por petequias y sangrados de mucosas. Muy bien, entonces la hemartrosis, nunca olvidarnos, es la marca de la hemofilia, tanto A o B, la hemartrosis. Bueno, y la severidad de la hemofilia viene determinado por la cantidad de factor de coagulación presente todavía en los pacientes, o la cantidad de factor de coagulación que se puede sintetizar dentro de los pacientes, ¿no? Y esto se da de acuerdo al porcentaje de factor 8 o factor 9 presente. Por ejemplo, si el paciente tiene menos de 1% del factor de coagulación, se llama hemofilia severa. Menos o 1, ¿no? O ausente el factor de coagulación, es una hemofilia severa. Entonces, en hemofilia severa, si no tiene factor de coagulación, tenemos que darle factor de coagulación, no nos queda de otra, ¿no? En el caso de la moderada, el paciente produce entre el 1 y el 5% todavía del valor normal de factor de coagulación. Y en los casos de hemofilia leve, el paciente produce más del 5% y con eso le basta para nunca sangrar. De repente nunca va a sangrar espontáneamente ese paciente y ni siquiera se va a dar cuenta que tiene hemofilia. Entonces, de acuerdo a qué es severo, moderado o leve, tenemos las formas de presentación. Por ejemplo, en la forma severa, con menos de 1%, el sangrado es espontáneo desde la temprana edad. Los pacientes desde muy pequeñitos están haciendo hemartrosis ya. Pueden sangrar tanto en las articulaciones y pueden sangrar también en retroperitoneo, pero en cualquier otra estructura profunda, ¿no? Pueden causar sangrar entre los músculos, también hacer hemorragias digestivas, etcétera. Como hablamos, la marca es la hemartrosis. Cuando la hemofilia es moderada, tienen menos sangrados espontáneos los pacientes, pero tienen alto riesgo de hemorragias tras traumas, cirugías o procedimientos. ¿No? Estos son los pacientes que van al odontólogo, se hacen algún procedimiento y no paran de sangrar, ¿no? Pero ellos no saben que tenían porque de niños nunca han sangrado espontáneamente. Entonces así se presenta la forma moderada. Y la forma leve casi siempre pasa inadvertido hasta la edad adulta. Solamente, dice, se descubre tras alguna cirugía extensa, o sea, tiene que ser una cirugía muy grande, que sangra después de la cirugía o en el posoperatorio. Más o menos es la forma de descubrir a la hemofilia leve. Muy bien, entonces de acuerdo a la cantidad de factor de coagulación que tengan, es moderada, severa o leve, y de eso también depende el tipo de presentación clínica de esos pacientes.
Pregunta 10. La posibilidad de que la hija de un paciente con hemofilia A severa sea portadora de la enfermedad es del 100%, ¿no? ¿Y por qué? Dice la hija de un paciente con hemofilia A severa. El paciente varón, imagínense, yo soy el paciente varón que tiene hemofilia A severa. Yo tengo los cromosomas sexuales X y Y, tengo un solo X, y ese X que yo tengo está dañado, no tiene los genes o está alterado los genes para la producción de factor de coagulación. Si yo tengo una hija mujer, mi hija mujer tiene que tener cromosomas sexuales XX. Una de las X va a ser mía y la otra va a venir de su mamá. Entonces yo le voy a pasar esa X, ¿no? Entonces es portadora de la enfermedad en el 100%, ¿no? En cambio, si es una mujer la que no tiene la hemofilia obviamente, pero tiene uno de los genes X alterado, y esta mujer tiene una hija mujer, la probabilidad no va a ser del 100%, ¿no? Sino va a ser mucho menos, porque le puede dar el X alterado o le puede pasar a su hija el X sano. Entonces la probabilidad más o menos ya se reduce, ¿no? 50%, 75%, inclusive entre 75 y 50%. Pero en el caso de la hija de un varón es 100%, de que sea portadora. Muy bien. Tratamiento de la hemofilia. Leve, de acuerdo si es leve, moderada o severa, vamos a ver también cuál es el tratamiento. Si es leve y se descubre tras una cirugía extensa que el paciente sangra y se descubre que hay deficiencia del factor de coagulación, entonces se tiende a usar la desmopresina, sobre todo cuando el paciente va a someterse a procedimientos invasivos. O sea, no se les da todos los días desmopresina, solamente cuando el paciente va a someterse a algún procedimiento en el que tiene riesgo de sangrar. Si la hemofilia es moderada, también se le puede intentar dar desmopresina o factor 8 recombinante cada vez que lo necesite, ¿no? Esto es a demanda. Pero si la hemofilia es severa, necesitamos sí o sí darle factor 8 recombinante. Ahora, ¿qué es la desmopresina? ¿Cómo actúa? La desmopresina actúa liberando el factor 8 subendotelial depositado. Si el paciente sintetiza factor 8, está depositado en el subendotelio y la desmopresina lo que hace es lo libera de ahí y lo hace más disponible para que pueda actuar. La desmopresina obviamente no funciona para hemofilia tipo B. ¿Por qué? Porque la desmopresina actúa liberando el factor 8, ¿no? Y la deficiencia de factor 8 se llama hemofilia A. Entonces en hemofilia B no funciona la desmopresina. En hemofilia B hay que darle, ¿no?, factor. Muy bien. 11. En un paciente hemofílico tipo A, que es el más frecuente, o sea, la deficiencia de factor 8, con un factor 8 de un 15%, o sea, es un tipo de hemofilia leve, ¿no?, que nunca ha requerido tratamiento y va a ser sometido a una extracción dentaria. ¿El tratamiento de elección cuál es? Desmopresina, ¿no? Desmopresina. ¿Por qué? Porque es una hemofilia leve, dice, nunca recibió tratamiento y va a ser sometido a una extracción dentaria. Entonces hay que darle desmopresina. ¿Qué es el crioprecipitado? El crioprecipitado es un producto, ¿no?, de hemoterapia para transfusión sanguínea que contiene factores de coagulación. Entonces también se le podría dar, bueno, en los pacientes con hemofilia antes se les daba crioprecipitados para reponer los factores de coagulación, pero hacían bastantes reacciones adversas, ¿no? Entonces aquí se le da desmopresina. 12. En un varón enfermo portador de hemofilia A severa, miren, hemofilia A severa, que va a ser intervenido quirúrgicamente, ¿qué debe administrarse? Factor 8. En los severos, factor 8. Ojo cerrado, ¿no? Aquí no le vamos a intentar desmopresina ni nada de eso. Muy bien. ¿El plasma fresco tiene factores de coagulación? Sí, ¿no? Pero el crioprecipitado tiene mucho más concentrados, son puramente los factores de coagulación. O sea, del plasma fresco se puede extraer el crioprecipitado. Y del crioprecipitado, posteriormente, a lo largo de la historia de la medicina, se obtuvo el factor 8. O sea, antes, para obtener el factor 8, tenían que reunir bastantes pacientes, sus
crioprecipitados y de ahí extraer el factor 8, ¿no? El problema era que muchas de las personas que recibían estos factor 8 procedentes de otros humanos, con el tiempo iban desarrollando anticuerpos contra el factor 8 y iban necesitando cada vez más cantidad, ¿no? Hoy en día el factor 8 se fabrica de manera recombinante, ¿no? O sea, con ingeniería genética, y es como la insulina recombinante que usamos. Es factor 8 humano, pero que tiene menos reacciones adversas y también no hay riesgo pues de transmitir enfermedades como en el caso de las transfusiones. 13. La hemofilia B tiene un modo de herencia, ¿de qué tipo? Ligada al cromosoma X, autosómica dominante, ligada al cromosoma Y, autosómica recesiva o ligada a la translocación T814. Tanto la A como la B tienen un modo de herencia ligada, dijimos, al cromosoma X, ¿no? Y todas las enfermedades que estén ligadas al cromosoma X se comportan igual. La mujer lo transmite y el varón la sufre. Ya dijimos, como el matrimonio, ¿no? Bien parecido. Muy bien. 14. ¿Cuál de las siguientes complicaciones hemorrágicas es excepcional en la hemofilia tipo B? De estas acá hay una complicación hemorrágica que es mucho menos frecuente en general en ambas hemofilias, ¿no? Hemartrosis, menorragia, hemorragia post-extracción dental, hematuria, o ninguna de ellas es excepcional. Esa es una pregunta de examen, ¿no? La que es excepcional en los casos de hemofilia suelen ser las menorragias, son mucho menos frecuentes, ¿no? Todas las demás sí se pueden presentar con mayor frecuencia. Muy bien. Vamos con la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand se define como lo que dice aquí, es un incremento de la predisposición a sangrar. Y lo que está entre comillas, como si se tratara de una deficiencia plaquetaria. Sin embargo, las plaquetas están normales. ¿Y por qué se parece a una deficiencia plaquetaria? Si nosotros recordamos la clase que hicimos de fisiología, ¿no? Hematofisiología, nos vamos a acordar que las plaquetas, para unirse al vaso sanguíneo dañado, necesitan que el vaso sanguíneo exponga el factor de von Willebrand. Se une mediante el factor de von Willebrand al vaso sanguíneo dañado. Entonces, si tenemos deficiencia del factor de von Willebrand, entonces la plaqueta no se va a unir al vaso que está dañado y por lo tanto va a simular una deficiencia plaquetaria cuando en realidad las plaquetas están normales, solamente que no se pueden unir, ¿no? Debido a la carencia, dice, del factor de von Willebrand. Y es una enfermedad autosómica dominante. Miren, a diferencia de la hemofilia A y B, que es una enfermedad ligada al cromosoma X o ligada al sexo, el caso del von Willebrand es una enfermedad autosómica, o sea, que está ligada a los cromosomas no sexuales, a los otros cromosomas, pero es dominante. O sea, basta que yo adquiera uno de los cromosomas alterados, ya tengo la enfermedad. No necesito tener el par de papá y de mamá, sino basta que uno de ellos me lo pase, ¿no? Es una enfermedad autosómica dominante. En cambio, las recesivas, yo necesito que ambos, ¿no? El cromosoma de papá y de mamá, ambos estén alterados para hacer la enfermedad. En este caso es una enfermedad autosómica dominante. Y es la enfermedad de la coagulación congénita más frecuente, la enfermedad de von Willebrand. Es la enfermedad de la coagulación congénita más frecuente. Entonces lo que sucede es esto, que las plaquetas se van a agregar bien entre ellas. Entre ellas se pegan, se agregan, pero no se adhieren a la pared del vaso sanguíneo. No pueden hacerlo porque no hay el factor de von Willebrand. Muy bien, entonces existe un mayor riesgo de sangrado, pero ¿de qué parte? De las mucosas y de la piel sobre todo, ¿no? Se comporta como si fuera una púrpura trombocitopénica, como si fuera la deficiencia de las plaquetas la causante. Sangrado de mucosas y de piel, por lo tanto va a haber petequias y pueden haber epistaxis, gingivorragias, ¿no? O hemorragias digestivas. Y el sangrado puede empeorar tras el uso de aspirina. Esto es obvio, ¿no? Porque la aspirina es un antiagregante plaquetario.
Si al paciente le damos aspirina, y al paciente ya las plaquetas pues, no funcionan absolutamente para nada, ni uniéndose al vaso ni uniéndose entre ellas. Entonces pueden empeorar cuando se usa aspirina. El tratamiento aquí también es la desmopresina. Y el factor de von Willebrand se incrementa, esto es un dato, en el embarazo. Los pacientes que tienen deficiencia de von Willebrand deben saber que el factor de von Willebrand se incrementa durante el embarazo, por eso las hemorragias son raras en este periodo, en el periodo del embarazo. Si la desmopresina no es efectiva mejorando el cuadro clínico, se usa el factor 8. ¿Y por qué se usa el factor 8? El mismo que se usaba en la hemofilia A. Porque el factor 8 contiene al factor de von Willebrand. O sea, el factor de von Willebrand es un pedacito del factor 8. Entonces se puede usar factor 8, ¿no?, que contiene al factor de von Willebrand. Anteriormente era más popular el uso de transfusión de crioprecipitados también, ¿no?, al igual que en las hemofilias. Hoy en día, si la desmopresina no funciona, se usa el factor 8. Muy bien. Vamos a hablar un poquito del factor de von Willebrand, específicamente del factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand, como dijimos, se produce en dos lugares. Se sintetiza en la pared de los vasos sanguíneos, en el endotelio, y también se sintetiza en las plaquetas. Entonces las plaquetas y el endotelio tienen factor de von Willebrand y por eso las plaquetas pueden adherirse al endotelio, ¿no? Y este factor de von Willebrand se une a una gran variedad de moléculas. O sea, no es que solamente actúe haciendo que las plaquetas se unan al vaso dañado, sino que tiene la capacidad de unirse a una gran cantidad de moléculas. Por ejemplo, se une al factor 8, ¿no? Recuerden que la deficiencia de este factor 8 les da la hemofilia tipo A, pero el factor de von Willebrand también se une al factor 8. Este factor 8 se une al factor de von Willebrand mientras está inactivo en la circulación, ya que si el factor 8 no está unido a von Willebrand, se degrada rápidamente. O sea, el factor 8, para la coagulación extrínseca, si está libre en la sangre, se degrada rápidamente. Para evitar su degradación, se une al factor de von Willebrand que está en el endotelio, ¿no? Por eso es que los pacientes que tienen hemofilia leve o moderada tienen ese factor 8 unido al factor de von Willebrand en el endotelio, y cuando le damos desmopresina lo que hacemos es removemos ese factor 8 de su unión al endotelio y lo dejamos libre para que pueda actuar, ¿no? El factor 8 se libera del von Willebrand por acción de la trombina. La trombina normalmente hace que se libere, y otra forma de liberarlo es mediante la desmopresina. El factor de von Willebrand también se une al colágeno. Por ejemplo, cuando el tejido conectivo subendotelial es expuesto al flujo sanguíneo en un vaso dañado. Esto es lo normal, ¿no? Se va a unir al colágeno. Y también se une a las plaquetas. O sea, si por un lado se une al colágeno del vaso sanguíneo y por otro lado se une a las plaquetas, hace que las plaquetas, pues, de manera indirecta se estén uniendo al colágeno del vaso sanguíneo dañado. Y el factor de von Willebrand se une a otros receptores de las plaquetas cuando están activados, por ejemplo, por la trombina, o sea, cuando se ha iniciado la coagulación, ¿no? Entonces el factor de von Willebrand se une al colágeno subendotelial, se une a las plaquetas y se une al factor 8, ¿no? Listo. El factor de von Willebrand, ¿cómo se degrada? Mediante una proteína llamada ADAMTS13. El catabolismo o degradación de este factor 8 está mediada sobre todo por la proteína ADAMTS13, ¿no? Y esta proteína, si ustedes buscan en internet o buscan en un libro, la proteína ADAMTS13 está relacionada al desarrollo de púrpura trombocitopénica trombótica. Como dice aquí abajo, la forma idiopática de la púrpura trombocitopénica trombótica está vinculada a la inhibición de esta enzima ADAMTS13 por parte de autoanticuerpos, por lo cual esta forma de PTT, de púrpura trombocitopénica trombótica, es de tipo autoinmune. O sea, al factor de von Willebrand también se le ha relacionado con la producción de púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? O sea, a su falta de degradación, a su pobre degradación del factor 8. Muy bien, pregunta 15. El tratamiento con 1-desamino, 8-de-arginina, vasopresina es útil en la
enfermedad de von Willebrand tipo 1, púrpura trombopénica autoinmune, anemia refractaria, anemia sideroblástica o púrpura trombótica trombocitopénica. Tratamiento es más efectivo, es útil en el enfermedad de von Willebrand, ¿no? O sea, de la vasopresina, que es la desmopresina también, ¿no? TDAP. Nos están preguntando por la misma desmopresina o vasopresina. Es útil en la enfermedad de von Willebrand. También en la es útil también en la deficiencia de factor 8, ¿no? Muy bien. 16. La transfusión de crioprecipitado aumenta el nivel plasmático ¿de qué? ¿De cuál de los que están ahí aumenta el nivel plasmático la transfusión de crioprecipitado? Dijimos que antiguamente se usaba bastante en uno de ellos, ¿no? Del factor de von Willebrand. Puede aumentar también en cierta medida el 9 y el 11, pero más aumenta el factor de von Willebrand. Muy bien. ¿Qué es la aptoglobina? ¿Se acuerdan? Es una proteína que se une a la hemoglobina libre en la sangre, ¿no? Por eso cuando los pacientes tienen destrucción de glóbulos rojos, como en el caso de las anemias hemolíticas, los niveles de aptoglobina disminuyen. Es decir, los niveles de aptoglobina libre disminuyen. ¿Por qué se une a esta hemoglobina? Para evitar ¿qué cosa? Para evitar que la hemoglobina pase a los túbulos renales y forme precipitados y uno pueda sufrir un taponamiento renal. Para eso sirve la aptoglobina. Muy bien. Vamos a hablar un poco del fibrinógeno. El valor normal del fibrinógeno convertido a miligramos por 100 decilitros es de 1500 a 4000, ¿no? Pero si hablamos de gramos por litros es de 1,5 a 4 gramos por litro el fibrinógeno. Y se encuentra disminuido en algunas enfermedades. Aquí hay diagnósticos diferenciales para fibrinógeno disminuido. Por ejemplo, en una enfermedad llamada coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es una enfermedad, es una complicación básicamente de otras enfermedades, ¿no? En las cuales hay bastante consumo de los factores de coagulación de manera diseminada en todo el cuerpo y se forman pequeños trombos por todos lados. Es la complicación de ciertas enfermedades como por ejemplo el shock severo, ¿no? El shock refractario, la sepsis, una sepsis severa, transfusiones, traumas severos, cirugías extensas, o puede ser complicación de enfermedades inflamatorias sistémicas agudas graves, por ejemplo la pancreatitis aguda, ¿no? También se disminuye en una enfermedad llamada hiperfibrinólisis, en la cual se rompe más, ¿no? el fibrinógeno, que se sigue de cirugía extensiva o leucosis. Daño severo del parénquima hepático. Cuando el hígado está dañado, disminuye pues la producción de fibrinógeno, y en ese caso hay hipofibrinogenemia. En la caquexia también, ya que el fibrinógeno, ¿no? la proteína, entonces pacientes con mucha deficiencia de proteína van a tener fibrinógeno disminuido. En enfermedades congénitas como la afibrinogenemia congénita, hipofibrinogenemia y disfibrinogenemia, todas congénitas. Y en algunos fármacos, en uso de unos fármacos como agentes fibrinolíticos, ¿no? Asparaginasa, desfibrasa. Entonces en esas enfermedades puede disminuirse el fibrinógeno. ¿Y en qué aumenta? ¿En qué situaciones aumenta el fibrinógeno? Por ejemplo, en infecciones. El fibrinógeno es como un reactante de fase aguda que puede aumentar en inflamaciones de cualquier tipo, ¿no? Por eso ustedes ven aquí que está incrementado en infecciones, está incrementado en enfermedades reumáticas e inflamatorias, porque es un reactante de fase aguda o reacción ante cualquier tipo de inflamación. En necrosis también, donde se produce inflamación, daños tisulares, por ejemplo trauma, cirugía, infarto, quemaduras, terapia de radioterapia. En tumores malignos puede incrementarse bastante el fibrinógeno, ¿no? Eso en parte es causa de que ciertos tumores malignos causen trombosis a repetición. Y en el síndrome nefrótico también aumenta el fibrinógeno.
Y en el embarazo también aumenta el fibrinógeno, eso hay que anotarlo por acá, ¿no? Durante el embarazo también aumenta la cantidad de fibrinógeno. Muy bien.